derechos del niño, no tendremos nosotros que hacernos respetar. El derecho a tener padre y madre, el derecho a aprender a leer y escribir. Efectuamos una capacitación a los programas PDC que ejecutamos en región metropolitana junto a los PAI Riviera de Rancagua y Viña del Mar. La idea de esta capacitación fue poder explicar en qué consiste la red proteccional del Servicio Nacional de Menores en todas sus líneas. Es necesario que todos los proyectos, todos los programas tengan formación en detección de delitos sexuales, tengan formación en contención y también en la intervención posterior que aquello significa. Los ejes centrales para la intervención frente a graves vulneraciones de derechos de las cuales toman conocimiento los equipos tienen que ver con poder a lo mejor distinguir algunas etapas, las etapas y los criterios, ¿verdad?, para la contención, para la evaluación de riesgo y establecer medidas de protección. Y también aquellos objetivos ya que son más propios de la terapia reparatoria. Existe un deber de denuncia, existe un deber también de poder contener a las víctimas. Para ello es indispensable poder conocer cómo se dan las dinámicas de maltrato infantil, cómo se dan las dinámicas de abuso sexual. Poder saber, por ejemplo, que entre el 80 y el 85% de los victimarios, ¿verdad?, en situación de abuso sexual son personas conocidas o del mismo grupo familiar, lo que le otorga también una complejidad mayor a los equipos en el momento de poder tomar conocimiento de una revelación. No existen síntomas que directamente causa efecto con una vulneración de derechos y un síntoma, exceptuando aquellos indicadores que puedan estar asociados a evidencia más biológica, ¿verdad? Por ejemplo, lesiones, o también lesiones ya sea por maltrato o por delitos sexuales. El resto también de los indicadores tiene que ver con cómo los seres humanos, ¿verdad?, y cómo los niños, niñas y adolescentes responden de acuerdo a la estrategia de afrontamiento que tienen y de acuerdo a sus propias características de personalidad a las situaciones de tensión, de estrés extremo, ya sea a través de síntomas depresivos, a través de síntomas ansiosos, pero como indicadores principales, que generalmente como la forma en que se expresan estas situaciones, tiene que ver con el relato, tiene que ver con una comunicación, con una búsqueda de ayuda que a veces no es tan directa. Lo que se recomienda, ¿verdad?, es que los niños puedan darle prioridad, ¿verdad?, a sus propias sensaciones, a ese propio motor interno, ¿verdad?, que es más bien instintivo, de cuando están o no en peligro. Y desde ese punto de vista, respetar y fomentar en los niños el establecimiento de límites con los adultos. Que los niños también puedan conocer desde pequeños cuáles son sus partes íntimas, cuándo esas partes íntimas pueden ser tocadas y por quién y para qué, ¿verdad? Y cuándo esas partes íntimas no pueden ser tocadas por otras personas ni por sus padres, ¿verdad? También que los niños reconozcan desde pequeños que existen secretos buenos y que existen secretos malos, ¿verdad? Que los secretos buenos son aquellos secretos que proporcionan alegría, y aquellos secretos malos son aquellos secretos que producen dolor, producen pena, tristeza o culpa. Entonces esa educación emocional con los niños es muy relevante para prevenir los delitos sexuales. Y finalmente también que los niños desde siempre conozcan cuáles son los adultos a los cuales pueden recurrir cuando quieran contarles algo que les pasa, ¿verdad? Y que también esos adultos tengan una relación consistente de comunicación y de confianza con estos niños. Que los niños, niñas y adolescentes manejen estrategias de autocuidado y también conozcan cómo pueden desde sus recursos colaborar, ¿verdad?, con aquellos adultos que los pueden proteger. Y también que puedan tener la herramienta y puedan tener el acceso a la información
de cuáles son los medios de que disponen, ¿verdad?, para efectuar alguna denuncia o para solicitar protección. En relación a las temáticas de maltrato infantil y abuso sexual, generalmente en la propia familia, donde en el contexto en el cual se producen estas vulneraciones, y desde ahí que los terceros, ¿verdad?, en este caso los equipos de intervención, ya sea de nuestros propios programas como también de la red más amplia que toma contacto con los niños, también asumir ese relato como un relato verdadero y también efectuar las coordinaciones necesarias para poder restablecer y provocar esa crisis familiar que permita que después esa familia se reorganice en una dinámica más protectora. Según la encuesta de UNICEF, por ejemplo, sobre la prevalencia del maltrato infantil en Chile, señala que al menos 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes ha sufrido maltrato alguna vez en su vida. También en relación a los delitos sexuales, sabemos que entre un 20 y 25% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido también alguna vulneración relacionada con la esfera sexual también. Como te comentaba anteriormente, entre el 80 y el 85% de los casos en delitos sexuales son vulneraciones efectuadas por algún familiar o conocido, entre 50 y 55% algún conocido y entre un 35 y un 40% algún familiar. Se estima, ¿verdad?, que por cada denuncia que se efectúa por un delito sexual efectuado por un desconocido, hay otros 3 que no se denuncian. Por cada delito sexual efectuado por un conocido de la familia, hay otros 7 que no se denuncian, y por cada delito sexual denunciado por algún miembro donde el victimario es un miembro de la familia, hay otros 11 o 12 que tampoco se denuncian.